Hola a todos, en este nuevo video vamos a ver una introducción a JavaScript. Como lo mencioné antes, este canal estará enfocado a lo que es JavaScript, tanto en el frontend como en el backend. Así que primero vamos a ver un poco sobre JavaScript. Y pues veamos qué tiene de especial, qué podemos lograr con él y qué otras tecnologías funcionan bien con él. Primero que todo, ¿qué es JavaScript? JavaScript se creó inicialmente para dar vida a las páginas web. Los programas en este lenguaje se llaman scripts. Se pueden escribir directamente en el HTML de una página web y ejecutarse automáticamente a medida que se carga la página. Los scripts se proporcionan y ejecutan como texto sin formato. No necesitan preparación ni compilación especial para ejecutarse. En este aspecto, JavaScript es muy diferente a otro lenguaje llamado Java. ¿Por qué se llama JavaScript? Cuando se creó JavaScript, inicialmente tenía otro nombre, LiveScript, pero Java era muy popular en ese momento, por lo que se decidió que sería útil posicionar un nuevo lenguaje como un hermano menor de Java. Pero a medida que evolucionó, JavaScript se convirtió en un lenguaje totalmente independiente con su propia especificación llamada ECMAScript, y ahora no tiene ninguna relación con Java en absoluto. Hoy en día JavaScript se puede ejecutar no solo en el navegador, sino también en el servidor, o de hecho en cualquier dispositivo que tenga un programa especial llamado motor JavaScript, que es el JavaScript Engine. El navegador tiene un motor integrado, a veces llamado máquina virtual JavaScript. Diferentes motores tienen diferentes code names, que son llamados como los alias para este motor. Por ejemplo, V8 para los navegadores Chrome, Opera y Edge, SpiderMonkey en el caso de Firefox, y hay otros nombres en clave como Chakra para Internet Explorer, JavaScript Core, Nitro, Squarefish para Safari, etc. Es bueno recordar los términos anteriores porque se utilizan en artículos para desarrolladores en Internet. Nosotros también los usaremos, por ejemplo, si una característica X es compatible con V8, entonces probablemente funcione en Chrome, Opera y Edge. ¿Cómo funcionan los motores? Los motores son complicados, pero lo básico es fácil. Número 1. El motor, que en el caso de los navegadores están integrados, lee o analiza un script. Luego convierte, que también le llamamos compilar, el script a código de máquina. Y luego el código de máquina se ejecuta. De hecho, es bastante rápido. El motor aplica optimizaciones en cada paso del proceso. Incluso observa el script compilado mientras se ejecuta, analiza los datos que fluyen a través de él y optimiza aún más el código de máquina basándose en ese conocimiento. Ahora la pregunta, ¿qué puede hacer JavaScript en el navegador? ¿Por qué lo utilizamos? JavaScript moderno es un lenguaje de programación seguro. No proporciona acceso de bajo nivel a la memoria ni a la CPU, porque fue creado inicialmente para navegadores que no lo requerían. Las capacidades de JavaScript dependen en gran medida del entorno en el que se ejecuta. Por ejemplo, Node.js admite funciones que permiten a JavaScript leer o escribir archivos arbitrarios, realizar solicitudes de red, etc. JavaScript en el navegador puede hacer todo lo relacionado con la manipulación de la página web, la interacción con el usuario y el servidor web. Por ejemplo, JavaScript en el navegador puede agregar nuevo HTML a la página, puede cambiar el contenido existente y también puede modificar estilos. También reacciona a las acciones del usuario, por ejemplo, los clics del mouse, movimientos del puntero y pulsaciones de teclas. Además, JavaScript envía solicitudes a través de la red a servidores remotos, descarga y carga archivos. JavaScript obtiene y configura cookies. Puede hacer preguntas al visitante, al usuario y además mostrar mensajes. Además, JavaScript recuerda los datos del lado del cliente, lo que le llamamos local storage. Ahora, ¿qué es lo que no puede hacer JavaScript en el navegador? Las capacidades de JavaScript en el navegador están limitadas para proteger la seguridad del usuario. El objetivo es evitar que una página web malvada acceda a información privada o dañe los datos del usuario. Aquí unos ejemplos de qué incluyen esas restricciones. 1. JavaScript en una página web no puede leer o escribir archivos arbitrarios en el disco duro, copiarlos ni ejecutar programas. No tiene acceso directo a las funciones del sistema operativo. Los navegadores modernos le permiten trabajar con archivos, pero el acceso es limitado
y solo se proporciona si el usuario realiza ciertas acciones, como soltar un archivo en una ventana del navegador o seleccionarlo mediante una etiqueta input. Hay formas de interactuar con la cámara, micrófono y otros dispositivos, pero requieren el permiso explícito del usuario. Otro, las diferentes pestañas, ventanas, generalmente no se conocen entre sí. A veces lo hacen, por ejemplo cuando una ventana usa JavaScript para abrir otra, pero incluso en este caso es posible que JavaScript de una página no acceda a la otra si provienen de sitios diferentes, de un dominio, protocolo o puerto diferente. Esto se llama política del mismo origen. Para solucionar esto, ambas páginas deben aceptar el intercambio de datos y deben contener un código JavaScript especial que lo maneje. Esta limitación es nuevamente por la seguridad del usuario. Por ejemplo, una página desde cualquier sitio.com, la que un usuario ha abierto, no debe poder acceder a otra pestaña del navegador con la URL de tu correo, por ejemplo, y robar información desde allí. No puede simplemente. Otro, JavaScript puede comunicarse fácilmente a través de la red con el servidor de donde proviene la página actual, pero su capacidad para recibir datos de otros sitios o dominios está limitada. Aunque es posible, requiere un acuerdo explícito expresado en encabezados HTTP del lado remoto. Una vez más, esta es una limitación de seguridad. Esas limitaciones no existen si se utiliza JavaScript fuera del navegador, por ejemplo, en un servidor. Los navegadores modernos también permiten complementos o extensiones que pueden solicitar permisos ampliados. Ahora, ¿qué hace que JavaScript sea único? Hay al menos 3 cosas maravillosas sobre JavaScript. 1. Integración total con HTML y CSS. 2. Las cosas sencillas se hacen de forma sencilla. 3. Compatible con todos los principales navegadores y habilitado de forma predeterminada. JavaScript es la única tecnología de navegador que combina estas 3 cosas. Eso es lo que hace que JavaScript sea único. Por eso es la herramienta más extendida para crear interfaces de navegador. Dicho esto, JavaScript se puede utilizar para crear servidores, aplicaciones móviles, etc.